Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del grupo de reflexión rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.com.ar. Buenas noches a todos. Estamos dando comienzo a un nuevo espacio de este programa que hemos llamado Volver a la Tierra, justamente porque está dirigido a sectores jóvenes que están iniciando esa aventura, la aventura de arraigar. Lo hemos dicho muchas veces y lo decimos en cada oportunidad al comienzo de este programa, que este es un espacio para pensar desde América nuestra condición desgarrada y a la vez fecunda nuevas esperanzas. Hemos dicho que pretendemos entonces luchar contra la creciente urbanización que acompaña el modelo de agronegocios en nuestro país, pero también que enfrentamos a ideologías progresistas que se acompañan con tecnologías de punta y con ideas de crecimiento y de contarlo todo, particularmente el PBI. Proponemos nuestra propia escala de lo humano, porque necesitamos arraigar y porque necesitamos situar un nuevo pensamiento en el fecundo suelo de América. Y por eso nos hemos atrevido a dejar el asfalto y tratar de vivir de otra manera. Es importante esta definición porque hoy vamos a hablar con mucho dolor del movimiento campesino, que hace mucho temíamos y preveíamos que estaba tomando caminos equivocados. Acabo de volver justamente de Brasil, de la hermana República de Brasil, y este va a ser un tema: la práctica desaparición del escenario del movimiento sin tierra, que durante tanto tiempo acaparó, enamoró a mucha juventud que se pensaba de izquierda. Bueno, ahora esos líderes, muchos de esos líderes, son altos funcionarios del gobierno de Dilma y realizan el crecimiento. Y el crecimiento tiene un costo. El crecimiento y la modernidad tienen un costo. Lo dijo hace poco García Luneras, el vicepresidente de Bolivia, a propósito de la Amazonía, que es como una Perú, a Bolivia y a Brasil. Y le dijo al pueblo boliviano: mantener la lucha contra la pobreza a través de los planes asistenciales requiere elegir: o preservamos la Amazonía o hacemos extractivismo. No hay otra posibilidad. Los que quieran evitar caer en la total pobreza deberían aceptar entonces los planes extractivistas de este tipo de gobiernos progresistas. Bueno, lo mismo está pasando en Brasil, lamentablemente. Es una voz pública que los únicos que están luchando por la tierra hoy en Brasil son los indios. Los indios y los quilombolas, que son las comunidades de negros que hace muchísimo tiempo se alzaron en la época de la esclavitud, se fueron al monte y se escondieron allí, y con el tiempo conformaron comunidades rebeldes, contestatarias, que hoy son sectores importantes de la población y que tienen un acomodamiento, una armonía con el medio ambiente, ¿no? De tal manera que dependen del medio ambiente, al igual que los pueblos indígenas de la Amazonía. No solamente dependen del medio ambiente, dependen de la flora y de la fauna, dependen de los ríos a los que han sacralizado, sino que son preservadores de la naturaleza en la que viven. Y aún más todavía, son muchos los investigadores
que en Brasil están convencidos que fueron los pueblos aborígenes los que en buena medida plantaron lo que hoy llamamos el Mato Grosso. O sea, está comprobado que el grueso de las plantas, que son absolutamente útiles, no solamente conocidas, sino absolutamente útiles a los pueblos, fueron colocadas ex profeso alrededor de los lugares donde vivían o de los lugares por donde marchaban para poder alimentarse. O sea, la selva, de alguna manera podemos decir que es el jardín de los pueblos de la Amazonía. Ellos durante miles de años la cuidaron, la resembraron, replantaron los árboles de los que viven. Y hoy parece que la selva es el precio a pagar para desarrollar el crecimiento a nombre del progreso. Y no solamente a nombre del progreso. En Brasil es a nombre del marxismo-leninismo, aunque esto parezca demencial. No solamente por Dilma, que alguna vez asaltaba bancos en nombre de la revolución, sino también porque el propio Partido Comunista está en el ministerio, está en el gabinete de la presidencia. O sea, por supuesto, muchos dirán, ya no son de izquierda. Bueno, ¿qué se va a hacer de izquierda? Me pregunto yo. Los relatos son relatos marxistas-leninistas. Aparentemente, profundizando el extractivismo, piensan llegar al socialismo alguna vez. Mientras tanto, son muchos los defraudados, muchos los desesperanzados, los que a partir del triunfo del PT se fueron a su casa. Y nosotros en nuestra visita estuvimos con jóvenes, que por supuesto son libertarios, que rechazan el autoritarismo que les propone este leninismo oficialista a sueldo y en armonía con las corporaciones. Tenemos el escrito de Raúl Prado, no, hemos leído en los últimos días algunos escritos de Bolivia que siempre decimos la importancia del pensamiento en Bolivia. El pensamiento andino hoy se replica, se desarrolla a partir de nuevos referentes de la universidad, del pensamiento, del trabajo social, y realmente tenemos en este momento una cantidad de pensadores que trabajan el tema de colonial y el tema de la no modernidad, la no modernidad, cuando justamente son los gobiernos progresistas los que están fomentando un objetivo de crecimiento, de modernización a cualquier precio, y confundiendo la justicia social y la felicidad del pueblo con el asistencialismo. A veces da vergüenza decir, no es lo mismo una cosa que otra, no es lo mismo el asistencialismo, o en Brasil, por ejemplo, el plan Bolsa Familia, que justamente en los días que estuvimos en Brasil, el solo rumor de que se cayera el plan provocó desórdenes en algunas localidades de gente convencida que le iban a sacar esos 300 reales que cobra la familia y con la cual han podido ingresar en el mundo del consumo. Y hubo desórdenes y salieron los dirigentes campesinos a asegurar que no, que eran rumores, que eran conspiraciones, que no hay que dejarse llevar, que hay que confiar en el gobierno y que no hay que dejarse llevar por rumores que seguramente los produce algún tipo de mañeto, perdón, en Brasil no está mañeto, pero es lo mismo, ¿no? Siempre hay un cuco, ¿no? Para justificar el estar junto al calor que produce el poder de turno, en este caso el progresismo, el Partido de los Trabajadores y el gobierno de Dilma. Bueno, vamos a un corte y luego seguimos
con Volver a la Tierra. Bien, estamos en Volver a la Tierra. Esta es la voz de la página Volver a la Tierra volveralatierra.com.ar. Volveralatierra.com.ar, perdón, sí. De paso saludo a la gente, buenas noches a todos. Me acompaña Federico Aliaga, como todos los lunes. ¿Qué tal, Federico? Bien, Jorge. Bien. Veo que volviste cargado de tu viaje. Volví cargado, sí, y volví con mucha bronca realmente, porque estas tradiciones que nosotros de alguna manera temíamos se están concretando a todo lo largo del continente, ¿viste? Da lo mismo unos que otros, como en el cambalache, como en el tango, como en la vidriera del cambalache. Estamos metidos en un baile, y bueno, y son muchos los campesinos que, según manifestaban, están abandonando a Marx y a Lenin para para caer en Proudhon y Bakunin. Bueno, yo decía, si esas son las alternativas, más allá de que uno pueda optar por unas o por otras, que unas resultan más simpáticas, más interesantes, por lo menos son más interesantes las que no son autoritarias, pero de todas maneras me parece lamentable este tipo de situaciones, ¿no? Y que una vez más sean los indios la carne de cañón de la lucha en soledad. Y los quilombolas, los negros alzados, ¿no? Ahora impresiona la similitud a veces de los procesos que están viviendo en Brasil, que vos contás, con los procesos argentinos, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Y un dato que me resulta muy interesante, vos comentabas recién que ante la posibilidad de que se cayera el plan asistencial, que sería como el equivalente aquí a la asignación universal por hijo. Y algo parecido, allá es por familia, pero... ¿Fueron los dirigentes campesinos los que salieron a calmar? Sí, en parte sí. En parte sí. Ahora es raro el vínculo. Bueno, son funcionarios, muchos de ellos son funcionarios. Bueno, lamentablemente yo creo que desde los orígenes, porque nosotros hemos seguido la lucha y la organización de la vida campesina como una enorme esperanza planetaria, y bueno, desde los orígenes que estuvieron dados en los camponeses franceses, que eran realmente combativos y que eran bastante libertarios. Recordemos a José Bové, ¿no? Que justamente fue preso
procesado justamente por aplicar acciones directas, ¿no? Sobre semillas, sobre plantines, en golpes resonantes, y el primero de todos, el desarme de un McDonald's, que lo desarmaron totalmente y lo apilaron en el medio de una calle, esto en una localidad francesa, bueno. Y desde aquel entonces a que de alguna manera la conducción de la vía campesina fuera recayendo en grupos en organizaciones como el MST de Brasil, nosotros estuvimos en alguna oportunidad en la Escuela de Capacitación Política de Dirigentes, y bueno, estaban estudiando en base a los manuales de Marta Hanecker, que es un manual de materialismo histórico de los años 60, 70, y parece que muchos dirigentes argentinos no aprendieron nada de aquellos años, ¿no? Nosotros también estuvimos en un foro sobre soberanía alimentaria donde José Bové discutió en el medio de una masa de dirigentes campesinos, tuvo una fuerte discusión con Fidel Castro en La Habana acerca de la interpretación de lo que era soberanía alimentaria, que los cubanos interpretan como seguridad alimentaria. Es evidente que los cubanos nunca resolvieron el tema de la soberanía alimentaria, nunca. No resolvieron el tema campesino de una revolución que pretendidamente era campesina y que en realidad es una revolución urbana industrial dentro del esquema clásico del marxismo, ¿no? Son dos términos igual que se suelen confundir, ¿no? En la Argentina también se suele utilizar un poco como la chicana la idea de la seguridad alimentaria, que equiparándola a la soberanía. Exacto, que está expresada aquí en el PEA, que el Plan Estratégico Agroalimentario que elaboró el gobierno de aquí con miras al 2020, está expresada, claro, porque se repite fuertemente. Y en ese encuentro Fidel decía, no, nosotros tenemos soberanía alimentaria porque nosotros le aseguramos a nuestro pueblo la comida que necesita. Claro, pero importándola, sí, importándola. Y eso no es soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es descentralizar las ciudades, alimentar la capacidad de subsistencia de cada familia. Con un alimento culturalmente... Claro, ¿no? Y tener mercados, claro, culturalmente apropiados y además mercados de cercanías. De tal manera que el esfuerzo no vaya como ahora al transporte y al packaging, ¿no? Que el enorme gasto de energías de la Argentina. Estamos, el último semestre se fueron 1.500 millones de dólares solamente para traer energía, fundamentalmente en gas, en barcos butaneros. Esto es una locura total, es no entender las relaciones ecológicas de un planeta que está al borde, que está lanzado al cambio climático y amenazado de colapsos muy graves, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un momento de profunda crisis de los paradigmas que hemos heredado del siglo XIX, ¿no? Bueno, digamos que estamos en la FM en el 90.7, que el link de la radio pública por la que estamos saliendo es www.radiopublica.marcospaz.gov.ar, que el teléfono es 0220-477-4371 y que estamos en el Facebook de Volver a la Tierra, ¿no? Donde nos están ya escribiendo algunos oyentes, ¿puede ser? Así es, sí, ya estamos en comunicación con Marina Paula Martín y Blanca Azucena Benítez, que nos escriben en el Facebook y que les agradecemos, nos van comentando que no se escuchaba bien, tratamos de ir corrigiéndolo, creo que se escucha mejor ahora. Y bueno, es un espacio también de comunicación con los oyentes para que nos escriban, nos planteen sus dudas, también qué opinan de lo que vamos conversando y de lo que vamos charlando, que a la vez, digamos, son en general gente también que participa en nuestra página, ¿no? La que denunciabas vos, Jorge, volveralatierra.com.ar, que es un espacio donde tratamos siempre de volcar información, responder a las preguntas que van surgiendo, donde Adolfo cuelga su columna de todos los meses. Sí, ahora, después de la media hora lo vamos a sacar, ya nos está esperando en la localidad de Salsipuedes, provincia de Córdoba. Y yo quería también responder a algún oyente que nos ha preguntado exactamente, bueno, qué pensamos nosotros que es la modernidad, ¿no? Bueno, la modernidad engloba tanto el capitalismo como el socialismo propuesto por alguna gente, sin duda que englobó el socialismo de la Unión Soviética y actualmente en China también, o sea que a veces nos planteamos ir más allá de la lucha del común contra el capitalismo. Justamente consideramos lo terrible de este capitalismo global, esta situación espantosa que se ha dado en el mundo,
y lo queremos superar, pero no queremos caer en una situación similar que también esté bajo las lógicas de la modernidad. ¿Qué significa esto? La modernidad nos enseñó, entre otras cosas, a medirlo todo, a contarlo todo, ¿no? Hay una pasión desmedida en medir todo, incluso en medir lo que no puede medirse. Un caso ejemplar es el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno. O sea, ¿qué tiene que ver el PBI con nuestra felicidad? El PBI sube si un petrolero se hunde en el Río de la Plata. Sube con cada epidemia también. Sube con cada epidemia, sube con cada cárcel que construimos. Porque el mercado se mueve, ¿no? Claro, porque se mueven empresas. Si se derrama petróleo, por ejemplo, hay compañías aseguradoras que se movilizan. Sube con la inundación de La Plata. Claro, sin duda. Con la terrible inundación de la zona de La Plata, debe haber subido el PBI. Y bueno, hoy más de algún funcionario debe haberlo celebrado. Ahora, ¿qué tiene que ver el crecimiento con la felicidad de la gente? ¿Qué tiene que ver el crecimiento con el modo de alimentarse de la gente? Por ejemplo, me contaban en Brasil que a raíz de la Bolsa Familia, o sea que muchísimas familias han recibido 300 reales, y que esos reales se han invertido en comida chatarra en los supermercados, con lo cual ha disminuido la producción de comida sana, de subsistencia. Eso me recuerda aquí, Jorge, también en la Argentina, lo que fueron muchos de los planes donde se entregaba a la gente tarjeta para poder ir a comprar en los grandes supermercados. Ya ni siquiera estaba la posibilidad de comprar en el pequeño almacén de la esquina, porque en general esos almacenes no manejan tarjetas, claro, ¿no? A 100.000, 200.000 familias le dieron la bolsa familia, o sea, en realidad fue un subsidio para el agronegocio, fue un subsidio para los productores, los industriales de alimentos y las cadenas agroalimentarios, y sobre todo para el supermercadismo, ¿no? Un subsidio encubierto, indirecto. Y lo terrible en esta época de globalización es que las propias víctimas a veces quedan atadas y hasta festejan las cadenas con que las van sometiendo. Yo creo que este es el gran tema que estamos viviendo. Me parece que algunos paradigmas del siglo XIX están entrando quizá en una crisis definitiva. Y necesitamos debate sobre esto y necesitamos reflexionar mucho, ¿no? Nuestro pensamiento y nuestra postura es esencialmente libertaria y de arraigo a la tierra, de búsqueda de la felicidad. No queremos medir la felicidad, queremos niños sanos, no niños deformes, nacidos deformes por culpa de la agricultura química, como existen tantísimos en la Argentina, que la Argentina es uno de los países que cuenta con mayor índice de niños nacidos con deformaciones, y con niños con todo tipo de problemas como consecuencia como consecuencia justamente del envenenamiento que se produce por el Roundup y por el 2,4-D, etcétera, ¿no? Son las consecuencias de un modelo basado en una agricultura de insumos, ¿no? y de grande maquinaria, un modelo pensado a la escala, ¿no? Que tiene que ver con esto de la modernidad, porque la modernidad también trae la escala, desprecia, ¿no? Justamente escala. Una de las cosas que nos informábamos en Brasil es que en muchos de los asentamientos del movimiento Sin Tierras lo que se practica es una agricultura a escala, en menor escala, en la escala del asentamiento, pero digamos no han podido escapar de los monocultivos. Y bueno, es un tema para pensar, la pequeña agricultura. Me contabas hoy justamente una anécdota muy dolorosa, ¿no? El tema de las semillas transgénicas distribuidas a pequeños productores, ¿no? Que son, me contaba el otro día un amigo que sus padres vinieron desde Corrientes, ¿no? Eran trabajadores del tabaco, y como cuando llegaron a la ciudad empezaron a perder toda su cultura, aunque de los primeros tiempos me contaba que había plantas hasta en macetas por todos los lugares de la casa, que habían pasado, como es lógico, por la añoranza de sus tierras y de su cultura.
Pero me contaba también cómo lo habían ido perdiendo paulatinamente en la gran ciudad. Y hace poco la madre volvió a Corrientes, ¿no? Y me contaba cómo en estos planes de agricultura familiar que hay ahora, cómo el Estado le había dado un préstamo para poder hacer 3 hectáreas de maíz, y le había dado la semilla también, pero la semilla que la estaban dando a la gente para esos pequeños proyectos, además de que le aseguraban después la compra, eran híbridos. O sea, eran maíz híbrido. O sea, que los condenaban a depender de la compra de semillas. Eternamente, porque el híbrido, digamos, no tiene descendencia, o la descendencia es muy desprolija. Entonces es muy difícil conservar semilla, ¿no? O prácticamente imposible. Pero a la vez, digamos, de que en definitiva son ese tipo de... O sea, podemos cuestionarlo por 2 lados. Por un lado, la dependencia que genera de semillas, y por otro lado también la idea de que la propuesta de la agricultura familiar no es agricultura familiar, sino es una pequeña de... esa persona, aún con sus 3 hectáreas, está sembrando para los grandes mercados. Claro. Porque y dependiendo del gran mercado. Y dependiendo del gran mercado, digamos, no es... Un plan o un proyecto de apoyo a la pequeña agricultura familiar, que la agricultura familiar tiene que ver intrínsecamente con la diversidad de cultivos, tiene que ver intrínsecamente con la posibilidad de producir para el autoconsumo. Eso es agricultura familiar desde mi punto de vista. Creo, Jorge, que coincidirás conmigo que si hablamos de una agricultura para la familia, implica una agricultura que pueda tener, primero, esté absolutamente orientada a cubrir la necesidad de la familia. De eso se trata una agricultura familiar. En tal caso, después se podrá ver, dependiendo de los casos también, que tenga algún tipo de producción o de venta del excedente, ¿no? Pero agricultura familiar tiene que ser una agricultura para la familia, no agricultura para el Estado, para que después le venda probablemente ese maíz a los grandes feedlots con el que alimentan después esos grandes forrajes. Yo justamente he terminado de leer un librito, se llama Nación Culebra, una mística de la Amazonía. Aproveché para leerlo allá en medio de la mata atlántica, porque estuve en algún lugar donde se conserva la mata atlántica, árboles tan altos como jamás había visto. Y este libro es de Pablo Cingolani, que es uno de los grandes defensores de la Amazonía boliviana. Y el libro está prologado por las frases que él recoge de un chamán amahuaca, que se llama Inomoxo, y bueno, y lo que le dice este chamán a nuestro amigo Pablo Cingolani es que cuando recuerda la crueldad de los mercenarios, dice, de solo pensar que aquellos genocidas eran hombres, hasta hoy me dan ganas de nacionalizarme Culebra, dice, o nacionalizarme Palo Sangre, o Piedra de Quebrada, cualquier cosa, ¿no? Cuando uno ve estos políticos desarrollistas, neodesarrollistas, fanáticos del crecimiento y mentirosos, ¿no? Dan ganas de nacionalizarse puma o nacionalizarse perro, ¿no? Porque sentimos que da vergüenza la dirigencia que tenemos, realmente. Y por eso se llama el libro de Pablo Cingolani, se llama Nación Culebra. Es un librito muy hermoso, también muy desesperanzado con respecto a la suerte de la selva amazónica y de los pueblos que la habitan. Hoy, un destino que hoy depende de gobiernos progresistas, ¿no? Del Evo en Bolivia, de Dilma en Brasil. Realmente es el gran tema, me parece, es el gran tema porque es el desafío que tenemos por delante, poder encontrar un camino que más allá de los grandes conflictos ideológicos del siglo XIX entre Marx y Bakunin, nos permitan reencontrar un sendero nacional y un sendero del sentido común, ¿no? Y sobre todo por eso también nosotros hablamos tanto de Rodolfo Kusch, porque de lo que se trata es de volver a un estar siendo donde el arraigo sea fundamental. Lo tenemos a Adolfo Boy en el teléfono. ¿Cómo estás, Adolfo? Los escucho como si estuvieran
Hola, Adolfo, ¿estás ahí? Bueno, vamos a tener que volver a llamar a Adolfo, no sé qué pasó con la comunicación. Sí, bueno. Pero Jorge, vos... Y bueno, será alguna... ¿Sabías que el presidente Obama dijo que no se podía tener todo? Que entre la privacidad y la seguridad teníamos que optar. Que no podíamos tener las dos cosas a la vez, que había que aceptar. O sea que, bueno, va a sacrificar la privacidad. Esperemos que no estén metiendo su mano en la llamada telefónica, ¿no? Es un poco también lo que le está pasando ahora a los movimientos campesinos en Bolivia, que están tan enfrentados con Evo, ¿no? Porque se plantea esta situación donde se avanza sobre sus propios territorios, ¿no? Que hay que sacrificarlos por el modelo extractivista, ¿no? Pasan con las grandes rutas y las grandes carreteras atravesando los territorios, destruyendo la Amazonía, avanzando sobre las tierras, todo con los fines de poder seguir explotando los recursos, que es la única vía que se ve posible como para poder, por el ideal del progreso, en definitiva. Sí, ¿no? claro, para poder mantener el asistencialismo en que están comprometidos. Uh-huh. En la medida en que no han generado trabajo digno, que podrían haberlo hecho, porque podrían haber movilizado a la población desocupada para la obra pública, pero no lo hacen. O sea, lo que hacen es un asistencialismo ramplón. Y eso requiere mucho dinero. Y la única manera de conseguirlo es a través de concesiones de los recursos naturales, entrega del patrimonio, o proyectos extractivistas, las grandes mineras, el litio, el petróleo, en nuestro caso la soja. El esquema se repite país a país. Pero Jorge, en esto de que hablábamos hace un tiempo, teníamos una noticia que me parece que es muy importante traer aquí, que nos compartía nuestro amigo Maximiliano Mendoza, sobre Bolivia, cómo estaban en este avance que decíamos sobre la soberanía alimentaria de los pueblos, uh-huh. Cómo en Bolivia estaban trabajando en un plan alimentario internacional, Programa Mundial de Alimentos, ¿sí? Cómo estaban utilizando la soja en Bolivia, dándosela a las familias campesinas, y sobre todo porque con las personas que estaban con SIDA, digamos, con VIH, ¿no? Porque, digamos, sí, yo justamente comentaba la paradoja, comenté allá en la Universidad de San Pablo, de que Bolivia, para combatir el SIDA, o por lo menos para levantar las defensas del sistema inmunológico de los enfermos bolivianos, usa soja. Y en los Estados Unidos, para hacer lo mismo, para proteger el sistema inmunológico de los enfermos de SIDA, usan quinoa y amaranto, o sea, la kiwicha, uh-huh. que es una semilla típicamente boliviana. Uh-huh. Y fíjate la paradoja, ¿no? Da pena realmente, porque el mundo usa el amaranto para lo mismo que Bolivia usa la soja, cuando Bolivia tiene amaranto en todas partes. O sea, hay una actitud de menoscabo de los propios patrimonios graníferos y alimentarios, ¿no? Bueno, ahí también me parece también que es la punta de lanza de entrada en un país, ¿no? Donde la soja no ha desembarcado con fuerza todavía, son estas puntas, ¿no? Ha desembarcado sí en la zona de Santa Cruz, sí, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, sí. Son pocas las hectáreas en comparación con lo que es la Argentina, quizás, ¿no? No, por supuesto, bueno, la Argentina es una maravilla, 24 millones de hectáreas de cultivos transgénicos. Somos uno de los países más ocupados por transgénicos en el planeta, ¿no? Evidentemente. Pensemos que España, que tiene muchísimo, tiene 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas, y en Europa se considera realmente una barbaridad, ¿no? Ahora, vos fíjate que también cuando, en los momentos en donde se empieza a rescatar, también en Bolivia, los propios cultivos de los que vos hablabas recién, son solo cuando tienen proyección en los mercados internacionales, porque hace muy poco tiempo también estaban empezando a promocionar cada vez más estos mismos cultivos de quinoa y de amaranto en Bolivia, pero no lo estaban haciendo respaldando el mercado interno o revalorizándolo como su alimento cultura, sino que lo estaban haciendo con miras a los mercados internacionales. O sea, si se rescata el propio patrimonio alimentario y cultural, es con fines de los mercados internacionales, ¿no? Mientras tanto, a la gente en el cotidiano, con lo que se está planteando y lo que se está llegando a las mesas son, como decía esta nota,
la Feria de la Soja. Bocadillos, entradas y postres, todos a base de soja. A base de soja. O sea, un menú completo. Bueno, vamos a ver si podemos ir a una cortina mientras insistimos en llamar a Boy. Desde un tiempo a esta parte, la vida no es suficiente para concientizar el actuar de tanta gente que con fines de lucro construye mata y no entiende que la vida es más sana si cuidamos el medio ambiente. Dicen las noticias, el cáncer va en aumento y los rayos solares, si era un virus, ahora son un tormento. Medio mundo se muere y los bosques se pierden y el colmo de mal en los glaciares, calor ya se siente. ¿Y eso a quién le importa? Si aquí nadie pide ni rinde las cuentas, sigue tragando humo y grita que viva el maldito progreso. La ecología peligra, y a ti te causa risa y dices que hay que vivir el momento, preocuparse por eso es perder el tiempo. Claro, si tú ya lo disfrutaste, el sol, el mar, las caricias del viento, ¿y qué les quedará de bueno a nuestros hijos mañana? Si todo se está jodiendo, la ciudad se enferma y eso no importa mientras ella progrese. Edificios, rascacielos, fábricas de humo negro, insecticidas radioactivos y alimentos infectados. El progreso no es esto, no. Esto se llama exceso. Bueno, seguimos al aire en Volver a la Tierra. Vamos a recordar, Jorge, a la gente también dónde nos pueden escuchar: www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. El teléfono de aquí es 0220 477 4371. Los invitamos también a participar en la página volveralatierra.com.ar, donde subimos un montón de información, y justamente a falta de tenerlo a Adolfo al aire, íbamos a comentar un poco su artículo de junio. Él todos los meses sube la huerta de cada mes Su instructivo, con sí, su instructivo mensual, ¿no? donde muchísima gente le hace preguntas, le hace consultas también, y Adolfo va siempre respondiendo. Él habla de ¿Lo tenemos, Adolfo, entonces? Vamos a intentar otra vez, a ver, sabemos que hay un problema de comunicación, porque Adolfo, la gente lo puede escuchar, pero nosotros no. Hola, Adolfo, ¿estás ahí? Hola. Sí, ahora sí. Bueno, yo tengo muy bajo retorno, pero vamos a tratar de salir igual. Por lo menos quería comentarles yo. Creo que tanto ustedes en Buenos Aires como nosotros acá en Córdoba se están dando cuenta de que muchas plantas, por ejemplo, de choclo todavía no se helaron. Tal vez en Tandil las cosas distintas, ¿no es cierto, Federico? Sí, en Tandil las heladas llegan muy temprano, Adolfo, las tenemos desde marzo, ¿no? Pero fíjense que estamos a 10 días del invierno y todavía... Sí, seguí, te estamos escuchando. ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchamos, sí. Lo que les quería decir es esto, de que junio, por lo menos para los horticultores viejos y para los viejos horticultores, tiene el famoso veranito de San Juan. Sí. Es decir, es una semana, 10 días, que se dan en la última semana de junio y que era aprovechado todavía, hay algunos productores que lo hacen,
Sería lindo que te cuento que algunos aprobaran, que era sembrar en forma directa, es decir, sembrar, por ejemplo, tomate, directamente en tierra, y se los protegía del lado del sur con una especie de pantalla, una especie de pequeña cobertura de paja. Es decir, que ya en el mes de junio se sembraba y llegado ese plantín, llegado el momento que las heladas habían pasado, se sacaba la paja, se sacaba la protección y el tomate se adelanta como si hubiera venido de un invernáculo. De todas maneras, lo que quiero puntualizar es de que parecería ser de que estamos lejos de ese veranito y de que el veranito continúa, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que en junio, y conviene el que quiera empezar a hacer la prueba, hay que empezar a hacer los plantines, por lo menos de tomate, pimienta y berenjena. Ya habría que empezar. Ahora, como la experiencia me dice que cuando el invierno viene tarde, también se va tarde. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que vamos a tener heladas tardías, es decir, tal vez mediados de noviembre o incluso llegando a diciembre. Entonces, lo que se me ocurre recomendar es que hagamos plantines de tomate, pimienta y berenjena en recipientes, a veces usamos vasitos descartables, algún tipo de envases de yogur, etcétera, esos envases que sean lo suficientemente grandes para permitir que ese plantín pueda esperar el tiempo libre de heladas. ¿Bien? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces, si el invierno se prolonga, ese plantín lo podemos mantener, por supuesto, ya sea en un cobertizo, bajo un pequeño invernáculo o algo provisorio, protegido de las heladas. Y luego llevarlo al campo, incluso hasta con flores. Es decir, el tema es que si nosotros ponemos o hacemos los plantines en las bandejas que ahora se han difundido tanto y que se compran, que tienen entre 150, 160 o 200 alvéolos, que son muy pequeñas, ahí esa bandeja sirve para tener un plantín no más de 30 días, 40 días a lo máximo. Y en 30 días no podríamos trasplantarlo. Exactamente, porque entonces si queda más tiempo ahí, las raíces se retuercen y en el trasplante lamentablemente se pierde muchísimo tiempo hasta que las raíces vuelven a crecer en forma, digamos, hacia el centro de la tierra. Ahora, lo que quiero decir es esto de tener macetas o recipientes más grandes es un problema de espacio y de peso. Entonces, tenemos que, y recuerdan lo que hablamos en la última charla, donde yo les recomendaba hacer esa turba, ¿no?, con las hojas secas. Entonces, preparar una mezcla que sea lo suficientemente liviana y que tenga muy buena retención de agua. ¿Para qué? Para que esa maceta la podamos manejar con cierta facilidad. Las macetas, cuando son de paredes circulares y, digamos, uniformes cilíndricas, como podría ser una lata de tomate al natural, no es lo indicado porque realmente cuesta sacar después la planta con el pan de tierra. Lo ideal sería que tuvieran cierta forma cónica, por eso son interesantes los vasitos descartables de café o los vasitos de yogur, ¿no? Eso facilita incluso que las raíces vayan paralelas a las paredes del recipiente y cuando la vamos a sacar sale más fácil. ¿Qué pasa? Y ya tengo acá una pregunta de Leo. Leo me dice, entonces ya tenemos que empezar los plantines. ¿Y qué pasa si al momento en que el desarrollo radicular nos indica no hay temperaturas y la temperatura se mantiene baja? Me pregunta. Bueno, justamente cuál es la idea. Nosotros tenemos que
tener un plantín sano, desarrollado, pero las raíces en lo posible deberían estar verticales, perpendiculares a la tierra. Si tenemos que esperar mucho tiempo más, lo que va a ocurrir es que las raíces van a tratar de salir por los orificios que uno tiene que hacer necesariamente en el recipiente para que se vaya el exceso de agua de riego, ¿no es cierto? Entonces, si las raíces que salen están en contacto con la tierra, el piso, digamos, donde apoyamos este macetín, se van a arraigar, y cuando llevamos el contenedor o la maceta para trasplantar, vamos a romper raíces. Para evitar eso, y previendo, insisto, que no se vaya en invierno cuando se tiene que ir, que normalmente es alrededor de la primera quincena de noviembre, por ahí tenemos en general la última helada tardía. Tenemos que seguir esperando con ese plantín. Conviene poner un polietileno, o digamos aunque sea un polietileno viejo, sobre la tierra, y sobre ese polietileno poner las macetas. De esa manera las raíces no van a arraigar y posiblemente van a salir del recipiente, pero al no estar arraigadas no las vamos a romper. ¿Se entendió? Totalmente. Bueno, ¿sabes, Adolfo, que finalmente yo quería hacerles este comentario? Todo esto yo estoy tratando de explicar un poquito más lo que está escrito en la página y que la pueden ver en Volver a la Tierra. Tener en cuenta, tenemos que hacer estos recipientes más grandes, tenemos que hacer este sustrato, sembrar, etcétera, nos lleva espacio, tenemos que tener más tiempo con el riego, pero hay algo que me parece que es importante recordar, que en general, siempre que hemos trabajado en el Pro Huerta, la gente dice, no tiene más semillas, y la gente quiere más semillas, más semillas. Yo quiero hacer una pequeña reflexión con números. Contamos las semillas, pero contadas las semillas que vienen en 1 gramo, hay aproximadamente 350 semillas de tomate por gramo. Si nosotros pensamos que por muchas razones, porque se la comieron las hormigas, porque nos agarró un hongo, porque lo rompimos, por muchas razones perdimos 50 de esas 350 semillas o plantas, nos quedamos con 300 plantas. Con 300 plantas, pensando que podemos cosechar, digamos, prudentemente, un tomate platense empalado, 5 kilos a lo largo de 3 meses. Hagan la multiplicación y es sorprendente. ¿Cuánto le da? 1.500 kilos, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. ¿Está? Sí, por momentos te perdemos, Adolfo, pero te recuperamos. Con 1 gramo de semilla de tomate, nosotros podemos cosechar más de 1 tonelada de tomate. Esto hay que tenerlo muy presente y pensarlo y repensarlo. Cuenten las semillas. A veces uno dice, sí, no tengo semillas, pero ¿cuántas semillas tiene, no? Yo acá pongo también como datos como para controlar estos datos que estoy dando yo y sacar experiencia. En 1 gramo de semilla de pimienta hay 200 semillas. En 1 gramo de semilla de berenjena hay 250 semillas. Son muchas plantas que bien logradas, bien trabajadas en etapa previa y llevadas al campo con un buen desarrollo, en 90 días nos pueden dar una cantidad de alimento increíble. Bueno, lamentablemente no tengo retorno, pero espero me hayan entendido y cualquier cosa me mandan por escrito las preguntas que no Bueno, muchas gracias, Adolfo. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Bien. Ha sido una difícil. Comunicación muy difícil. Sí, muchos problemas tecnológicos, evidentemente, pero bueno, hemos tratado de capear la tormenta, Federico. Mientras tanto, acá Marina nos comentaba en la página en el Facebook de Volver a la Tierra,
como a ella se sentía identificado con lo que decía Adolfo, ¿no? Porque decía que ella todavía tiene pimientos, tomates y calabazas llenas de flores en esta época, ¿no? En esta época, pero debe ser en la ciudad, quizá. No, yo también estoy en el campo, en Cañuelas, y también tenemos los pimientos. ¿Sí? Yo le decía, le escribía recién y le decía, mirá, las flores de la calabaza no van a llegar a desarrollar los frutos, pero lo que podés aprovechar esas flores para empanizarlas, digamos, para comerlas mezclada con huevo y harina y freírlas, que son deliciosas, realmente como si fueran buñuelitos. Sí. Bueno, y Boy decía también de poner como una cortina, un biombo hacia el sur para proteger el tomate. Justamente yo tengo una planta de tomate contra una pared medianera que lo protege del sur, y tengo tomates que están verdes en plena maduración. Y estamos a pocos días del invierno, realmente, y además con la esperanza de poder sortear el invierno y que la planta permanezca, porque entiendo que el tomate puede permanecer más de un año, ¿no? Sí. Yo he visto en casa de Buenos Aires tomates de muchos años que tenían el tronco casi de un árbol, ¿no? No sé, Adolfo, se nos fue justo, que yo no recuerdo bien si el tomate era perenne Sí, o era anual, es perenne, una de dos. Es perenne, sí, porque he visto un tomate que parecía una enredadera, una parra, ¿no? Tenía el grosor de una parra. Bueno, también son los desafíos de los nuevos climas, del cambio climático, ¿no? Sí. Que en junio y bueno, hay que todavía tengamos estas hay condiciones. que adecuarse a los cambios. Y hay ¿no? que aprender, también de eso se trata, ¿no? La naturaleza se trata de observar y se trata también de probar, porque a veces uno dice, bueno, ya es tarde, ya no se llega, pero se puede también probar porque no sabemos, realmente no sabemos lo que nos va a tener la naturaleza para enseñarnos año a año, mucho menos cuando el cambio climático está tan fuerte y nos sorprendemos todo el tiempo de las cosas de las rarezas que van apareciendo en nuestros huertos, ¿no? Sí, bueno. Tenemos que ir cerrando ya. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente, pero vamos a seguir con estos temas. Es un momento, como todo el año, como siempre, ¿no? Es un momento importante en la huerta, ¿no? Es decir, es un momento para disfrutarlo, un momento para prepararse, ¿no? Hacer plantines. Justamente ya empieza a llegar la temporada primavera-verano, ¿no? Sí, y bueno, es el momento también para hacer el pudín de ortiga, ¿no? Recoger la ortiga, ponerla en agua, dejarla que fermente y tener para como remedio sano, ¿no? Para los próximos meses. Bueno, tanta cosa que... Digamos que también nosotros en estos días estuvimos terminando la siembra de ajo en Cañuelas. Terminando la siembra de ajo para lo que va a ser el ajo que vamos a tener para todo el año, ¿no? Sembramos una cantidad como para poder después abastecernos de todo lo que va a ser hasta la próxima fecha de siembra. Es también una época de probar cereales, ¿no? Van llegando la época de poder sembrar los cereales de invierno también, con el trigo que después hacemos nuestro pan. Yo estoy, no sé, es un poco tarde, pero estoy trasplantando el puerro, y bueno, y con la esperanza también de tener muy buenas sopas campesinas, ¿no? Sí. Así que, bueno, nos estamos despidiendo. Sí. Bueno, Jorge, veremos la próxima vez cómo seguimos con estos temas. Confiamos en que haya un diálogo en la semana con los oyentes a través de la página Volver a la Tierra. Vamos a tratar de responder y de armar el próximo temario también en base a las propuestas, a las preguntas y a los comentarios de quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Gracias a todos, hasta el próximo lunes. Y los invitamos entonces a escucharnos cada lunes a las 22 horas en la radio pública de Marcos Paz, FM 90.7, Volver a la Tierra, la voz del Grupo de Reflexión Rural y particularmente la voz de nuestra página que se llama igual, Volver a la Tierra, www.volveralatierra.